¿Qué tan lejos puedes meterte en la mente de un asesino antes de que ya no puedas distinguir cuál de los dos eres tú? Eso no es una pregunta retórica, es literalmente el problema central de Will Graham. Y si creen que la respuesta es simple, es porque todavía no lo han visto de cerca. Will es uno de los protagonistas de Hannibal, la serie de NBC creada por Brian Fuller, basada en los personajes de Thomas Harris. Es investigador del FBI, perfilador criminal y tiene una capacidad que su propio terapeuta describe como empatía pura, la habilidad de asumir el estado mental de un asesino con solo visitar la escena del crimen. A primera vista, parece el tipo raro del departamento. Evita el contacto visual, adopta perros callejeros, prefiere enseñar en un salón a trabajar en campo y claramente no tiene habilidades sociales que presumir. Eso es lo que ven todos, pero lo que nadie quiere ver es lo que está pasando por debajo. Aquí no vamos únicamente al perfilador brillante del FBI. Vemos a un hombre psicológicamente fragmentado, socialmente aislado, extremadamente empático y peligrosamente seducido por la violencia. Su don consiste en interpretar escenas del crimen hasta el punto de recrear mentalmente los homicidios desde la perspectiva del perpetrador. Y mientras más hace esto, más comienza a perder estabilidad emocional, identidad y contacto con la realidad. La serie nunca plantea que Will simplemente se enferma. Lo que plantea es mucho más perturbador. La posibilidad de que parte de él siempre haya disfrutado lo que veía. Hoy vamos a explorar lo que realmente ocurre en la mente de Will. Vamos a hablar de su posición en el espectro autista y por qué eso no explica todo lo que hace. Yo soy Rox, psicólogo, y lo que me inquieta de Will no es su oscuridad, eso es sencillo. Lo que me inquieta es qué tan claro es. Este tipo sabe exactamente lo que está haciendo en casi todo momento, y aún así sigue haciéndolo. Eso no es un trastorno que lo arrastra, eso es una elección sostenida en el tiempo, disfrazada de inevitabilidad. A diferencia de lo que muchos creen, Will no es un psicópata funcional ni un héroe atípico. Es un hombre que encontró en la oscuridad el único lugar donde se siente completamente visto y tuvo que decidir si eso era suficiente razón para quedarse. Y si esto te genera algo, suscríbete y activa la campanita, porque esto apenas empieza. La serie transcurre en una versión contemporánea del universo de Thomas Harris, aunque los eventos son precuela a Dragón Rojo. Will opera dentro del FBI, especialmente como instructor en cuántico, y luego como consultor de campo bajo la supervisión de Jack Crawford. El mundo que lo rodea es uno de procedimientos institucionales, jerarquías rígidas y la presión constante de resolver crímenes que desafían la comprensión humana ordinaria. Lo interesante del contexto es que Will no encaja en ninguna categoría institucional cómoda. No es un agente de campo regular, no es un académico puro, es una herramienta que el FBI sabe que es útil, pero no sabe exactamente cómo manejar. Y eso dice tanto el sistema como el personaje. Will nunca conoció a su madre. Su padre trabajaba en astilleros y la familia era pobre. Se mudaban constantemente, Will era siempre el extraño en cada escuela, sin red de vínculos estables, sin pertenencia, sin continuidad relacional. Eso resume muchísimo de su identidad. El niño aprende que las relaciones son temporales y que adaptarse rápido importa más que conectar profundamente. Entonces Will desarrolla observación extrema, lee conductas, analiza expresiones, anticipa peligros sociales. Lo que la narrativa nos revela de su biografía es un hombre que aprendió a leer a las personas desde afuera porque nunca pudo pertenecer a ningún grupo desde adentro. Y esa habilidad de lectura fina, ese radar social compensatorio, terminó convirtiéndose en su don profesional. Aprender a leer ambientes probablemente fue una estrategia de supervivencia emocional. Will representa algo que la ficción contemporánea explora con frecuencia, ese costo humano que paga el Estado al usar mentes extraordinarias como instrumentos. Jack Crawford lo sabe, Hannibal lo sabe, todos lo usan, pero nadie lo protege. La institución que se supone debe cazar monstruos no tiene ningún protocolo real para cuidar a las personas que se mete dentro de sus cabezas. El arquetipo que encarna es el del vidente maldito, el que ve lo que otros no pueden ver, pero cuyo don tiene un precio que nadie más paga. Las instituciones extraen valor de las personas extraordinarias hasta que se rompen y luego buscan al siguiente. Will representa la romantización del hombre roto pero brillante,
el sujeto hipersensible, incomprendido, aislado y peligroso, al que todos utilizan mientras fingen preocuparse por él. También encarna la fantasía oscura de nadie me entiende, excepto la peor persona posible. Y Hannibal explora exactamente eso, porque Hannibal no intenta curar a Will, intenta convencerlo de que no necesita curarse. Y aquí muchos esperarían que yo empezara a hablar del trauma, de que eso lo explica todo, que la infancia inestable, que la ausencia materna, el aislamiento social. Sí, todo eso creó a Will, y todo eso influye. Pero no lo es tanto. He visto casos donde situaciones similares generaron personas completamente funcionales, bien integradas, con vínculos sanos. El contexto pesa, pero no determina. Lo que hace a Will interesante no es su historia de vida, es lo que hizo con ella. Porque Will tiene un patrón de vinculación que en términos clínicos llamaríamos evitativo con destellos de apego desorganizado. Tiende a mantener la distancia emocional de las personas, no porque no le importen, sino porque la proximidad le resulta estructuralmente costosa. No sabe bien cómo estar cerca sin perder algo de sí mismo. Pero con los perros es diferente. Él adopta perros callejeros de forma sistemática y con ellos tiene una intimidad emocional genuina, no amenazante, sin demandas de reciprocidad, ni negociación de límites sociales. Los perros no le preguntan por qué evita el contacto visual. Con personas, en cambio, la intimidad siempre viene con una trampa y Will lo sabe. La relación con Hannibal Lecter es el eje de todo y la analizaremos en profundidad más adelante. Pero mencionemos nosotros. Jack Crawford es la figura de autoridad que lo usa. No con mala intención necesariamente, pero lo usa. Jack sabe que Will se está desorientando y sigue jalando de él porque los resultados son demasiado valiosos. Hay una dinámica de explotación institucional que Jack racionaliza como necesidad y que Will acepta porque necesita sentirse útil de alguna forma que no lo destruya, aunque sí lo vaya desgastando. Alana Bloom representa la posibilidad de una vida normal, afecto, estabilidad, conexión. Will la quiere de verdad, pero Alana lo rechaza precisamente porque ve lo que él es y le tiene miedo, y tiene muy buenas razones para tenerlo. Abigail Hobbs es quizá el vínculo más revelador. Will la adopta simbólicamente como figura filial después de matar a su padre. Hay necesidad de reparación, de rescatar algo de aquella escena de violencia donde él apretó el gatillo. Abigail se convierte en el ancla emocional más honesta que tiene Will, y no es coincidencia de que Hannibal la use específicamente como palanca. La empatía de Will es real, pero funciona de forma atípica. No siente lo que el otro siente en el sentido de afectivo convencional. Lo que hace es una reconstrucción cognitiva extraordinariamente precisa del estado mental ajeno. Entiende la lógica interna del otro desde adentro, y eso incluye asesinos, especialmente asesinos. Lo perturbador no es que pueda hacerlo, lo perturbador es que le resulta más fácil entrar en la mente de un asesino que mantener la conversación casual en una cena. Y eso nos dice algo sobre dónde está calibrado su sistema empático. Will tiene muchísima empatía cognitiva. Entiende perfectamente emociones, motivaciones y pensamientos ajenos. Eso no significa necesariamente empatía afectiva saludable, porque entender emocionalmente a alguien no implica preocuparte moralmente por él. Will empieza a cruzar esa línea y cada vez siente menos conflicto, menos culpa, más placer y más conexión al matar. Will no es un producto pasivo de su entorno. Toma decisiones activas, muchas de ellas contrarias a sus propios intereses a corto plazo. El entorno, especialmente Hannibal, funciona como un catalizador que acelera procesos que ya estaban en marcha. Hannibal no crea la oscuridad de Will, la reconoce, la nombra y construye las condiciones para que florezca. Eso es importante distinguirlo, porque la narrativa plantea una pregunta que nunca responde del todo. ¿Will cambia a lo largo de la serie? ¿O la serie simplemente revela lo que siempre fue? Yo creo que ambas cosas ocurren al mismo tiempo, porque hay un cambio real. Will al final de la temporada 3 no es el mismo hombre que enseñaba en Cuántico tratando de mantener los crímenes fuera de su cabeza. También hay una revelación gradual. Lo que emerge no es ajeno a Will, no es algo que Hannibal implantó, es algo que ya estaba ahí esperando las condiciones adecuadas. El primer disparo a Garrett Jacob Hobbs es el punto de quiebre inicial. Will mata a un hombre, salva a una chica, y lo que siente no es el alivio moral que debería sentir alguien que actúa con justicia. Siente placer, y él sabe lo que siente. Ese momento
Lo persiguen alucinaciones y sueños durante toda la primera temporada porque la respuesta emocional no cuadra con la narrativa que tiene de sí mismo. La encefalopatía anti-NMDA que Hannibal le oculta deliberadamente es otro gatillo. Meses de alucinaciones, pérdida de tiempo, desorientación, acusaciones de asesinatos que él mismo no puede refutar porque no tiene acceso a sus propios recuerdos. Su identidad se fragmenta bajo una presión que Hannibal diseñó. Y luego está el asesino de Randall Tier con las manos desnudas, porque Hannibal le dijo que las armas de fuego carecen de intimidad. Will lo hace y lo lleva de regreso a Hannibal como si fuera un regalo. Al inicio, Will usa la intelectualización, o sea que convierte la experiencia emocional de los crímenes en ejercicios cognitivos, en reconstrucción analítica, mantiene distancia a través de la comprensión racional. Con el tiempo, ese mecanismo se erosiona. Empieza a usar el doble rol, finge ante Jack, finge ante Hannibal, finge ante sí mismo. La actuación como defensa deja de ser estrategia y se convierte en modo de existencia. Cuando la línea entre lo que actúa y lo que realmente siente se borra, ya no hay un mecanismo de defensa, solamente está Will. Y la narrativa documenta ambos procesos. Hay revelación, ya que la oscuridad que siempre estuvo ahí. Y hay un cambio. El hombre que llega al final ha cruzado líneas que no son recuperables, ha sacrificado su matrimonio, ha facilitado muertes, ha encontrado la violencia compartida con Hannibal genuinamente hermosa. La máscara de investigador perturbado pero moralmente íntegro cae. Lo que queda debajo es más honesto y más aterrador. Mientras más acepta su oscuridad, más tranquilo parece, como si la máscara moral le agotara más que la violencia misma. A partir de aquí, voy a usar el DSM-5-TR como herramienta interpretativa, no diagnóstica. Will es un personaje de ficción. En la vida real, un diagnóstico requiere historia clínica completa, entrevistas estructuradas, pruebas psicométricas y tiempo. Lo que hacemos aquí es un análisis aplicado, no etiquetado. Will se autoadscribe al espectro autista. Menciona específicamente que su caballo está más cerca del Asperger y del autismo. Las dificultades en interacción social, la evitación del contacto visual, la preferencia por la estructura y el recogimiento, el apego inusual a ciertos rituales como los perros, la pesca, la reparación de motores, son consistentes con un trastorno del espectro autista a nivel funcional alto. Esos criterios sí los cumple. La narrativa también muestra tendencias que no encajan con ese cuadro solamente. El placer de matar, la reducción progresiva de remordimiento, la manipulación estratégica sofisticada, la frialdad funcional con personas que clasifica como instrumentos. Eso empieza a hablar de rasgos que en el DSM-5 se enmascararían dentro del trastorno de personalidad antisocial, o con mayor precisión clínica, de rasgos del espectro psicopático tal como lo describe la literatura de Harry. Pero, ¿cumple todos los criterios? No del todo. Tiene vínculos emocionales genuinos, tiene momentos de remordimiento real, aunque se reducen con el tiempo, pero supera claramente el umbral de rasgo y roza el del trastorno en varias dimensiones. Se podría considerar trastorno disociativo de identidad, dado que Will literalmente asume otros estados mentales de forma tan inmersiva que pierde el hilo de quién es él. Pero la disociación de Will no produce identidades alternas estables con amnesia entre ellas. Es una permeabilidad de identidad más que una fragmentación estructurada, así que no aplica como diagnóstico principal. También podría plantearse un trastorno por estrés postraumático y hay evidencia para ello. Las alucinaciones de Hobbes, la hipervigilancia, la reexperimentación, pero el TEPT no explica los rasgos antisociales previos en los tramos documentados. La encefalopatía anti-NMDA que sufre la temporada 1 es una condición médica real que produce psicosis, alucinaciones, pérdida de memoria y desorientación, y en el caso de Will fue deliberadamente explotada por Hannibal. Eso no es un trastorno de personalidad, es una condición neurológica aguda que Hannibal usó como materia prima. Un rasgo es una característica presente en grados variables en cualquier persona. Un trastorno es un patrón inflexible generalizado con deterioro funcional significativo, que es estable desde la adultez temprana. Tener pensamientos violentos no implica un trastorno. Las fantasías agresivas existen en la población en general. La diferencia está en la frecuencia, rigidez, gratificación y deterioro funcional. Will cruza el umbral cuando la violencia deja de ser solo pensamiento y comienza a integrarse a su identidad emocional. La narrativa muestra una progresión en lo antisocial, ya que al inicio son rasgos que maneja con dificultad. Pero al final de la temporada 3
El patrón es lo suficientemente generalizado y funcional en su lógica interna como para hablar de algo que supera el umbral de rasgo. Will cumple el umbral de trastorno en el espectro autista sin duda. Los pensamientos automáticos de Will en situaciones de presión revelan un esquema muy específico. Cuando alguien se acerca emocionalmente, él piensa, esto va a costarme algo. Cuando hace algo moralmente cuestionable, piensa, lo que siento no debería existir. Las distorsiones cognitivas más visibles son la personalización. Todo lo que ocurre en los crímenes que investiga lo incorpora como experiencia propia. Y el pensamiento dicotómico de o entiendo completamente al otro o soy completamente ajeno a él, ya que no hay un término medio. La historia de aprendizaje sugiere que desde la infancia Will aprendió que la hipervigilancia al estado mental ajeno era una estrategia de supervivencia social. En un chico que siempre era el nuevo, leer rápidamente a las personas era la única ventaja disponible. Esa estrategia funcionó, y cuando algo funciona, el sistema nervioso lo archiva como herramienta. El temperamento observable de Will desde los primeros episodios muestra alta reactividad emocional interna con expresión emocional reducida hacia el exterior, un umbral bajo de estimulación en entornos sociales y una capacidad atencional extraordinariamente selectiva. Eso tiene correlatos neurobiológicos reales. La condición del espectro autista tiene componente genético documentado y la encefalopatía anti-NMDA agrava de forma aguda un sistema ya de base vulnerable. La construcción de identidad es frágil precisamente porque descansa sobre una capacidad que al ser activada lo disuelve a él en el otro. No tiene un núcleo de yo soy Will Graham, lo suficientemente sólido como para resistir la permeabilidad que su don exige. El contexto institucional del FBI es un factor de riesgo activo, porque lo presionan, lo usan, lo ignoran cuando se deteriora. No hay un protocolo de cuidado, no hay par que realmente lo entienda. Hannibal en sí mismo es un factor contextual, un terapeuta que sabe exactamente cómo funciona Will, que tiene acceso privilegiado a su mente más vulnerable y que usa ese acceso no para sanarlo, sino para cultivarlo. Estos factores no son aditivos, son multiplicativos. Una biología de alta sensibilidad más una infancia de vínculos inestables, más una institución que lo explota, más un terapeuta depredador que es el momento más vulnerable de su vida. Quita cualquiera de esos factores y el resultado es diferente. ¿Qué pasa si la encefalopatía se diagnostica a tiempo? ¿Qué pasa si Jack Crawford tiene límites éticos más firmes? ¿Qué pasa si Hannibal es simplemente un psiquiatra ordinario? Esto explica, pero no justifica. Millones de personas tienen infancias inestables, condiciones neurológicas no diagnosticadas, instituciones que le fallan y no se convierten en lo que se convierte Will. Nosotros no podemos hacer neuroimagen de un personaje ficticio. Lo que sigue es especulación informada sobre qué áreas cerebrales estarían implacadas en un caso real con características similares. La capacidad de Will de reconstruir estados mentales ajenos con esa precisión habla de un sistema de neuronas espejo funcionando de forma atípicamente amplia, posiblemente con hipoactivación de los filtros que normalmente separan el yo del otro, en la corteza prefrontal ventromedial, la misma área que regula la toma de decisiones morales y la inhibición de impulsos. La reducción progresiva del remordimiento es consistente con cambios funcionales en la corteza cingulada anterior, que procesa el conflicto entre lo que uno hace y lo que uno cree que debería hacer. Cuando esa señal de conflicto se apaga o se atenúa, los actos que antes generaban disonancia se vuelven neutros. El placer en la violencia compartida con Hannibal activa el sistema de recompensa dopaminérgico de una forma que la narrativa muestra con honestidad. No es una distorsión, simplemente es un esfuerzo real. Recuerda que existe la neuroplasticidad y la correlación no es causalidad. Y las decisiones personales importan. El cerebro no condena a nadie. Will es un hombre con TEA de nivel funcional alto, rasgos antisociales que se intensifican a lo largo de la serie, con un sistema de apego evitativo desorganizado, una identidad estructuralmente permeable y una capacidad empática que funciona como su mayor fortaleza y como la grieta por donde todo lo demás entra. Su patrón conductual se mantiene porque funciona, le da dominio, le da propósito y finalmente le da lo único que nunca había tenido, ser completamente visto por alguien. Que ese alguien sea Hannibal Lecter es el tipo de ironía que la vida clínica real también produce, de vez en cuando, de formas menos cinematográficas, pero igualmente devastadoras. Él no es un monstruo, no es un héroe, simplemente es un hombre cuyo sistema psicológico encontró en la oscuridad el único espejo que lo devolvía por completo. Y eso es exactamente lo que lo hace perturbador. Will comparte superficie con personajes como Dexter Morgan. Ambos tienen impulsos violentos que canalizan institucionalmente.
Ambos se perciben a sí mismos como distintos del resto de los humanos. Ambos usan rituales como regulación. Dexter opera desde un código moral externo que le fue implantado, mientras que Will opera desde una coherencia interna que va construyendo en tiempo real. Dexter sabe lo que es desde el principio, Will lo descubre, y esa es la diferencia que lo hace más perturbador. Con Patrick Jane del Mentalista, comparte la habilidad de leer personas con predicción sobrehumana y usarla para fines investigativos. Jane es un manipulador consciente que mantiene siempre el control. Will, en cambio, pierde el control, y esa vulnerabilidad es lo que lo distingue. Dentro de ese universo de Harris, la comparación inevitable es con Clarice Starling. Ambos son perfiladores brillantes con heridas de infancia que los hacen especialmente permeables. Clarice mantiene límites claros con Lecter. Will los disuelve, y esa diferencia no es de fortaleza moral, es de estructura psicológica. Clarice tiene un núcleo identitario más sólido, pero Will, desde el inicio, no lo tiene. Pero ¿qué tan posible es que exista alguien como Will en la vida real? El TEA de nivel funcional alto afecta aproximadamente entre el 1 y 2% de la población general. Los rasgos antisociales en ese umbral que Will muestra al final de la narrativa son menos prevalentes pero documentados en comorbilidad con TEA en literatura especializada. Tener TEA no predispone a la violencia, al contrario, las personas con TEA son estadísticamente más víctimas de violencia que perpetradores. Lo mismo con rasgos antisociales en niveles subclínicos. La mayoría de las personas con rasgos nunca actúan violentamente. La habilidad de reconstrucción empática que muestra Will tiene correlatos reales documentados. Los mejores perfiladores del FBI describían en las décadas de los 80 y 90 una experiencia de inmersión cognitiva en la mente del asesino que en versiones menos espectaculares se parece mucho a lo que hace Will. John Douglas, en sus memorias, describe el costo psicológico de ese trabajo: pesadillas, disociación temporal, dificultad para dejar de pensar como ellos al salir de la investigación. La velocidad y precisión con que Will reconstruye una escena es narrativamente necesaria, pero cognitivamente sobredimensionada. La ausencia casi total de consecuencias institucionales a su deterioro mental y sobre todo la consistencia de su oscuridad una vez liberada. En la vida real, los patrones psicológicos son mucho más erráticos y contradictorios, y obviamente el FBI jamás permitiría algo así durante tanto tiempo, ¿verdad? El costo personal del trabajo de perfilación criminal está bien documentado también. La porosidad identitaria bajo exposición sostenida a material violento extremo es real. La vulnerabilidad específica ante un terapeuta depredador que tiene acceso a los contenidos más profundos de la psique del paciente es un fenómeno documentado en ética clínica con consecuencias devastadoras. La dinámica de vinculación traumática con alguien que simultáneamente te destruye y te hace sentir completamente visto, lo que en clínica llamamos trauma bonding, es uno de los patrones relacionales más documentados y menos comprendidos por quienes lo han vivido. Sus rasgos individuales son factibles. La combinación específica del perfil completo es poco común, pero clínicamente plausible. La intensidad y la duración narrativa son totalmente exageradas para un efecto dramático. Así que aproximadamente del 65 al 70% del perfil de Will tienen correlatos en la psicología real. El otro 30% es la licencia poética que hace posible que Bryan Fuller cuente esta historia en 3 temporadas en lugar de 15 años de psicoterapia. Muchísima gente se identifica con Will. No es el personaje que todos quieren ser, como podría ser un héroe de acción. Es el personaje que muchos sienten que se parece, en versión amplificada y oscurecida, a algo que reconocen en sí mismos. La sensación de ser diferente, de no encajar, de entender a los demás mejor de lo que te entienden a ti. Y eso resuena. Hannibal no glamoriza a Will. Lo que hace es más sofisticado. Lo complejiza. La narrativa no dice que su oscuridad es buena, dice que es suya, y esa distinción es éticamente ambiciosa para la televisión. Lo que sí hace la serie, y esto merece señalarse, es presentar el vínculo con Hannibal como algo que tiene una dimensión genuinamente romántica y bella. Y eso es un recurso narrativo legítimo, pero requiere un espectador crítico. La serie rompe el estereotipo de la ecuación enfermedad mental igual a violencia. Will no es violento porque tiene TEA. La violencia emerge de una convergencia de factores específicos, muchos de ellos exógenos y manipulados deliberadamente por otro personaje. Sin embargo, la romantización de deterioro de Will como un despertar o una liberación es narrativamente seductora y psicológicamente inexacta. En la vida real,
Ese arco se llama descompensación. La perspectiva narrativa que usa Fowler es una decisión formal que nos hace cómplices de su permeabilidad. Vivimos lo que él vive, y eso nos hace más susceptibles a racionalizar lo que él racionaliza. Las contradicciones intencionales del personaje, esta parte de que quiere a Hannibal, quiere capturar a Hannibal, quiere escapar con Hannibal, quiere matar a Hannibal, no son inconsistencias de escritura, son el retrato más honesto que la serie ofrece de cómo funciona realmente la ambivalencia afectiva en vínculos traumáticos. Will representa la ansiedad contemporánea sobre la identidad bajo presión extrema. ¿Quién eres cuando te quitan todos los contextos que te definen normalmente? Cuando el trabajo te consume, los vínculos se rompen, el cuerpo falla y el único espejo disponible te muestra algo que no querías ver. Will me genera algo que en clínica llamaríamos contratransferencia compleja. Es fascinante como caso. La riqueza psicológica, la forma en que la narrativa construye con paciencia y coherencia un arco de deterioro que tiene lógica interna real. Y a la vez me preocupa que la belleza formal de esa narrativa funcione como anestesia moral para el espectador. Porque lo que ocurre a Will sin la música y la fotografía de un cuadro Caravaggio de fondo se llama abuso terapéutico, explotación institucional y vinculación traumática. Y eso, aunque sea menos poético, importa exactamente igual. Pero, ¿dónde termina el trauma y comienza la elección? Will tiene ambas cosas en proporciones que la narrativa deliberadamente no cuantifica. Y creo que esa ambigüedad es la mayor honestidad de la serie. No nos da la respuesta fácil de era inevitable, ni la respuesta punitiva de eligió el mal. Nos deja con la incomodidad de que probablemente ambas son ciertas al mismo tiempo. Podemos entender sin justificar. Claro, podemos comprender sin perdonar. También, esa es exactamente la capacidad que en versiones más funcionales y menos dramáticas, los psicólogos necesitamos desarrollar para hacer bien nuestro trabajo. Un diagnóstico temprano de TEA que hubiera dado a Will herramientas de regulación emocional explícitas, un protocolo de cuidado institucional del FBI que hubiera puesto límites al deterioro visible antes de que llegara a la rotura, un supervisor terapéutico que no fuera Hannibal Lecter. Cualquiera de esas cosas hubiera cambiado la trayectoria. No necesariamente hacia una vida sin oscuridad, porque los rasgos de base son lo que son, pero quizá hacia una vida donde esa oscuridad no requiriera destruir todo lo demás para existir. Los sistemas que fallaron en torno a Will no fallaron de forma espectacular. Fallaron de las formas ordinarias, burocráticas y cotidianas en que los sistemas siempre fallan. Y eso sí que puede cambiar. Y si llegaron hasta aquí, es porque algo de esta mente les resonó. Que no se les olvide darle like porque el algoritmo funciona como Jack Crawford. Si no le demuestras que importa, asume que no. Suscríbanse si quieren que sigamos metiendo el bisturí en personajes que la mayoría analiza solo por encima. Y compartan el video con alguien que también se queda despierto pensando en por qué ciertas historias le llegan diferente. Si quieren algo un poco más tranquilo, vayan a mi otro canal, Soy Rox, donde hablo de vida, curiosidades y cosas que no requieren gestionar tanto la psique de una persona. Y hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por estar aquí una semana más. No olviden seguirme en mis redes sociales. Yo soy Rox y nos vemos en el próximo video. Bye.